con el ministro Jorge Nieto Montesinos, ministro de Defensa, que ha tenido la cortesía de venir a darnos la información oficial. Muy buenas noches, ministro. ¿Ha escuchado usted los reclamos de la gente en Tumbes? Y bueno, me imagino que estos reclamos se repiten a lo largo de todo el país. Pero, ¿nos puede usted garantizar que el gobierno está ocupándose de cada uno de los lugares afectados? Yo le puedo garantizar que estamos haciendo el esfuerzo por llegar a todos y cada uno de los lugares afectados. Hemos visto el reportaje de Tumbes. Estuvimos allí con las Fuerzas Armadas hace unas semanas en el distrito de Miguel Checa, en Jívito, con pobladores, con campesinos, con agricultores que tenían el mismo problema. ¿Y qué solución les puede dar? ¿Cómo los pueden ayudar? En ese caso específico lo que hicimos fue restablecer la carretera que les permitió llevar sus bananos en perfecto estado al centro de acopio, que lograría después llevarlos al mercado de exportación. Es lo mismo que piden las personas que ha entrevistado Matilde Soto. ¿Qué posibilidades tienen ellos de ser atendidos? Bueno, en este momento veo que la situación ya del banano es bastante complicada. Y usted sabe que toda esta producción solo es producción para la exportación, tiene que estar impecable para que pueda salir y tener venta en el mercado internacional. Y yo creo que esta es una decisión distinta de la que nosotros tuvimos en Miguel Checa, en donde el producto estaba pues en perfectas condiciones, y con la carretera que abrimos 5 kilómetros pudieron llevar sus productos al mercado. Este caso es parecido al caso que hemos encontrado hace poco al sur, en Cañete, en donde también hay productores que por 2 veces han perdido sus cosechas, porque vino una riada, una cantidad de agua que malogró la primera cosecha, se secó el terreno, en los días siguientes volvieron a producir el sembrío, aprovechando la propia situación incluso del agua y de la tierra, y volvió a venir una segunda venida de agua que volvió a enterrar y a destruir sus plantas. Entiendo que estamos trabajando con los bancos, con los cuales tienen dificultades estos agricultores, para que extiendan el tiempo de pago de los créditos. El día de hoy o ayer me parece que he visto un aviso de la Asociación de Bancos que garantiza que van a tener esta, consideración con las personas afectadas por las emergencias, y que van a extenderles los plazos siempre y cuando estén al día en sus pagos, antes de ese momento. Y creo que el gobierno también va a lanzar programas de ayuda con este tipo de agricultores que necesitan este espacio de tiempo para poder reproducir, las condiciones de su propio trabajo. El video que han mostrado antes de nuestra conversación es interesante porque muestra varias cosas que sería bueno remarcarlas. La primera, una población, como lo ha dicho uno de los agricultores, que no está pidiendo un favor. Está diciendo, dice, yo no pido que me regalen, pido que nos ayuden. Que nos generen condiciones que nos permitan mantener nuestra producción y desarrollar. Para trabajar. Primera cosa que muestra. Una segunda cosa que muestra, una gestión regional, pero podría decir en general, distintas instancias del Estado, que no han hecho las obras necesarias para que la vida en nuestro país tenga condiciones de reproducción pacífica y productiva. No solo no han hecho las obras necesarias, hay uno que habla de 120 millones de obras mal hechas, otro que habla de las obras de Viñas, que está preso, ahí hay robo, corrupción. La descentralización ha fallado tremendamente. Los gobiernos regionales han sido un fracaso en la mayor parte de nuestro territorio. El tercer tema que le iba a mencionar era ese, corrupción. Yo lo he dicho en alguna entrevista anterior, que cuando yo voy a los lugares y he recorrido muchos distritos afectados por la población en las últimas semanas, no menos de 20, lo que yo veo, además de ver el agua, el barro, la casa invadida por el agua, la riada, lo que yo veo es todavía mucha pobreza, una enorme desigualdad y mucha corrupción. Anterior a la desgracia, ¿no? Porque, claro, vemos ahora mucha gente sufrir diciendo, lo he perdido todo, pero pocos saben que ese todo en realidad era muy poquito. O sea, estas personas antes de la emergencia ya vivían muy mal, vivían muy desatendidas, vivían además en zonas donde los gobiernos regionales han robado y han hecho las cosas mal. Eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar radicalmente, y por eso, una vez que pase la emergencia, que es lo que ahora nos tiene atareados y la estamos atendiendo en todo el país con todas nuestras fuerzas y capacidades, tenemos que pensar en la reconstrucción, y yo digo también en la construcción, porque la reconstrucción no puede ser el retorno a una vida anterior mediocre,
con ciudades que no tienen el acondicionamiento urbano mínimo. Lo cual... Acondicionamiento urbano, Sol, que conquistaron las ciudades en el mundo allá por el siglo XVIII. Exacto, en otros países del mundo. Estamos en el siglo XVIII aquí en el país. Entonces tenemos que empezar a hacer una obra que realmente transforme las condiciones urbanas de nuestras ciudades, o en este caso, el caso de los agricultores, que les dé las condiciones necesarias para que ellos puedan desarrollar su actividad agrícola con seguridad. Con seguridad y teniendo una carretera donde sacar las cosas a tiempo. Ellos mismos están señalando al frente, al Ecuador, y dicen, miren cómo tienen allí tal muro, tal avenida, tal cuidado en el manejo de las... ¿Usted podría comprometer que el Estado peruano va a tener una defensa ribereña similar a la del Ecuador en los próximos meses? No es mi trabajo, no es parte del sector defensa, pero yo creo que es lo que debemos hacer, que pensemos la reconstrucción no como un retorno a la vida mediocre anterior. Señor ministro, si estamos hablando de zona de frontera, si estamos hablando de los pobladores que están en contacto con el país vecino y que sienten envidia de lo que está pasando al frente, que ven al presidente del frente pasar, ¿no es un poquito tarea también de su sector ver que la zona de frontera esté bien custodiada, y qué mejor custodia que un poblador que siente que forma parte de una patria? Bueno, en ese sentido sí. O sea, nosotros somos parte de lo que debe ser una buena política de fronteras en el Perú. Está la zona de Tumbes, pero está la zona amazónica, la frontera con Colombia, la frontera con Brasil, la zona sur, la frontera con Bolivia, etcétera. Debemos tener una mejor política de fronteras, pero eso es parte de un problema mayor. Es decir, necesitamos hacer que nuestro trabajo en el momento de la reconstrucción haga, en mi opinión, dos cosas. Una, la gran obra histórica, el acondicionamiento moderno de nuestras ciudades, para que dentro de 3 años, si tenemos drenaje profundo, por ejemplo, en algunas ciudades, o si encauzamos el río a reservorios en las partes medias y altas de las cordilleras antes de que lleguen a la costa, o si hacemos las obras que se necesitan para desaguar ese mismo río hacia el mar, ahí donde no ocurre, que hagamos la obra histórica que dure para los próximos 100 años, que nosotros como generación... Una obra planificada y bien hecha, lo cual me lleva a algo que verdaderamente indigna, más allá de la pena que causan las poblaciones arrasadas, también causa indignación que muchas de estas poblaciones han sido, se les ha permitido asentarse en lugares donde era evidente que no era seguro, en medio de los cauces de los ríos. Hay gente que vivía en medio de los cauces, claro, secos buena parte del año porque la costa es desértica, pero allí hay un populismo criminal, porque los alcaldes lo han permitido, porque hay alcaldes que les ponen servicios y les mejoran, entre comillas, este sitio donde nunca debieron estar. Otra vez, pobreza, desigualdad. ¿Pero ustedes van a acabar con eso? Hay que acabar con eso. No los van a reubicar en el mismo sitio, es decir, no van a permitir que se reconstruya más bien en el mismo sitio y los van a reubicar. Yo creo que no, y lo he dicho de una manera metafórica. No es que el río invada la ciudad, es que la ciudad está invadiendo al río y permitimos construcción allí donde no debería haber construcción. ¿Y este gobierno va a hacer la diferencia? Debería hacer la diferencia, estamos luchando por hacer la diferencia. La reconstrucción tiene que ser en el fondo, no solamente el retorno a una normalidad previa, que es bastante mala como lo podemos observar, sino la construcción de una nueva grada civilizatoria. Y eso supone, en muchos casos, un muy radical reordenamiento urbano que permita construir nuestras ciudades en lugares seguros para la población. Pero ahí se necesita mucha autoridad y mucha firmeza. Mucha autoridad y mucha política, mucho convencimiento, mucho diálogo con la gente y al mismo tiempo también oferta de soluciones mejores. Finalmente la población ni es tonta ni es loca. Si usted le ofrece espacios urbanos en los cuales pueda vivir en mejores condiciones y en condiciones seguras, yo pienso que la población, si hay un trabajo previo de convencimiento, de diálogo y al mismo tiempo de firmeza, no solamente con la población. Claro, porque hay un punto en el cual ya no se puede dialogar, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, estas personas que vimos en un reportaje anterior, que se negaban a ser rescatadas, hay un punto en el cual la autoridad tiene que imponerse. Bueno, pero tenemos que generar las condiciones para que esa ley funcione con rigidez, dando también el espacio para que la gente tenga mejores condiciones de vida. ¿Qué ocurre? Ocurre que hay un triángulo terrible. Gente pobre,
que tienen necesidad de tener un espacio para vivir, traficantes de terrenos que cierran, conquistan y que tienen una actividad realmente criminal, como lo dices tú, y finalmente autoridades venales, porque ese señor que lo que está buscan es votos y dinero, fáciles, digámoslo con claridad, votos y dinero. Ese señor que vive en la quebrada, por donde sabemos que va a bajar el Huayco, le aseguro que tiene un certificado por lo menos de posesión, entregado por una autoridad municipal. Que lo que busca es una ventaja y no ha pensado en el bien del poblado. Entonces, y el traficante de terrenos tampoco, y también se ha llenado el bolsillo. Entonces, el tema es romper esa estructura de funcionamiento normal de la vida en el Perú. Qué bien que lo tenga claro. Yo no quisiera terminar esta entrevista sin mencionar que para muchos, en medio de esta tristeza, ha sido muy conmovedor y nos llena de orgullo haber visto el trabajo de las Fuerzas Armadas. Y creo que debemos aprovechar para agradecer el trabajo que han realizado las Fuerzas Armadas en conjunto para ayudar a tantas personas, ¿no? Yo le agradezco, Sol, sus palabras, porque lo he dicho también, no solamente hemos visto trabajar a nuestros soldados, a nuestros oficiales de los tres institutos, de la Marina, de la Marina, de la Aviación y del Ejército, trabajar con responsabilidad, cumpliendo con su deber, con abnegación, sino que lo hemos visto en los videos, lo hemos visto en las fotografías, muchas veces con un respeto y con una ternura por la población. Claro, con mucho cariño, y la policía también. Rescatar. Nuestra Policía Nacional, por supuesto, y además la Policía Nacional tiene a uno de sus miembros que falleció haciendo precisamente tareas de rescate, y yo quiero rendirle desde el Ministerio de Defensa y desde nuestras Fuerzas Armadas homenaje a los compañeros de la policía que han caído tanto en las tareas de emergencia como aquellos que han caído en la emboscada terrorista que los ha sorprendido. Criminal. Muchas gracias, señor ministro, le deseamos la mejor de las suertes, toda la energía en este trabajo que tienen que realizar usted encabezando el COEN y todos los ministros que están trabajando con usted. Reiteramos nuestro agradecimiento a las Fuerzas Armadas y a la policía, realmente los estamos viendo poner todo el corazón. Y